puedan asistir por cualquier motivo puedan visualizarlo posteriormente. ¿Es así, no, Es José? correcto, Alejandro. Ya, de hecho, ya se está grabando, así que estará Pues nada, disponible una vez finalizada. pues buenas tardes. Agradecer primero a Structuralia el espacio que me ha dado para hablar del tema que nos ocupa, de soluciones industrializadas en hormigón. Buenas tardes a los que nos seguís desde España y buenos días a los que seguramente nos estéis siguiendo desde Latinoamérica. Hemos celebrado ya distintas sesiones técnicas entre Andezi y Structuralia y en todas las ocasiones anteriores el término, el concepto de industrialización subyace. Un poco el objetivo que nos hemos marcado con esta sesión pasa por afianzar el término, que se conozca realmente a qué conduce en un contexto en el que la construcción cada vez impone exigencias mayores y entendemos que la industrialización en hormigón, que muchas veces se confunde con el concepto de elemento prefabricado de hormigón, aunque tienen bastante similitud, pues por lo menos dejar de manifiesto lo que aporta y cómo debe de tratarse en este contexto que indicamos. Antes de nada, para el que no nos conozcamos, yo soy el director técnico de Andece. Andece es la Asociación Española de la Industria del Prefabricado de Hormigón. Se constituyó ya hace más de medio siglo. Representamos a las principales empresas del sector del prefabricado de hormigón en España y el objetivo principal, como el de cualquier asociación sectorial, pasa por buscar sinergias entre las empresas de tal forma que se logre llegar más lejos con la suma de fuerzas. Entre las líneas principales estratégicas que tenemos marcadas, pues lógicamente hacer un poco de voz, de representante autorizado con el resto de agentes, el animarles o ir un poco marcándoles los pasos que hay, por dónde se encamina el mercado, las tendencias que hay, siempre un poco anticipándonos. Y hay una parte muy importante a la cual cada vez se le concede mayor relevancia, que es la divulgativa, el que desde Andece se coordine o se lidere todas las actividades que vayan destinadas a una mejor comprensión y un mejor uso de las soluciones constructivas que tienen nuestros fabricantes. Y ha sido un poco la excusa de haber fijado esta sesión técnica, el hecho relevante de que la próxima semana, el 15 de marzo, se inicia el nuevo máster de construcción industrializada en hormigón, que organizamos conjuntamente Andece y Structuralia, y es una titulación de la Universidad Internacional Isabel I, luego hablaremos un poquito por encima, y es, como decía, el motivo principal que nos ha llevado a convocaros y llevar a cabo esta sesión. Y como indicaba anteriormente, prefabricación e industrialización son términos que normalmente se mezclan y aunque no son exactamente iguales, sí que son semejantes. Vamos a intentar explicar lo que es un término y lo que es otro. Si hablamos de un elemento prefabricado, como un componente, una unidad de construcción, queda claro que es un elemento que se construye o se fabrica en un lugar distinto al que será utilizado finalmente. Pero no estamos hablando únicamente de elementos prefabricados de hormigón, un ladrillo cerámico, una viga de madera, un tubo de aire acondicionado. Es decir, prácticamente cualquier componente constructivo siempre es prefabricado. Se fabrica en un lugar distinto al que se destinará finalmente. Si nos vamos a lo que es un elemento prefabricado de hormigón, que es donde está más afianzado el término, estaremos hablando, lógicamente, de una unidad de hormigón que se fabrica, se cura en un lugar distinto de su localización final en obra. Pero podemos ir mucho más allá. Esta es una definición que aporta la norma europea de prefabricados de hormigón, por decir un poco literalmente, producto de hormigón que se fabrica en un lugar distinto de su localización final de uso, que está protegido de las condiciones ambientales adversas durante la fabricación y que es resultado de un proceso industrial bajo un sistema de control de producción en fábrica. Aquí habría que destacar 4 aspectos claramente identificatorios de lo que es un producto, un elemento prefabricado de hormigón. El primero, el propio material, el hormigón, el hecho que se proteja de las condiciones ambientales adversas, por lo que conlleva, y luego hablaremos de ello, que es resultado de un proceso industrial, con lo que conlleva también el hecho de que sea un elemento industrializado, y ya
introducimos el término industrializado y que se hace bajo un control de producción en fábrica, que también hablaremos de ello. Pero no debemos de olvidar en dónde estamos o para qué sirven los elementos prefabricados de hormigón. La imagen que tenemos enfrente, si invitara o les preguntara qué es, entiendo que claramente uno identificaría que no se trata de una estructura prefabricada de hormigón, se trata de una construcción convencional por métodos tradicionales de hormigón vertido in situ. Si pudiéramos sacar 3 o 4 rasgos identificatorios, estaríamos viendo, sin mucho menos tratar de demonizar ni menospreciar esta tecnología, que tiene su razón de ser también, pero estaríamos hablando de una construcción menos ordenada, estaríamos hablando de una construcción menos eficiente. Fíjense la acumulación de operarios en muy poco espacio. Estaríamos hablando de una generación de residuos que seguramente en el proyecto no se estimaba, etcétera. Si nos vamos a una construcción prefabricada, con elementos prefabricados, pues casi que podemos decir que observamos aspectos totalmente opuestos. Hablamos de una construcción mucho más limpia, mucho más ordenada, mucho más eficiente. El número de operarios que veíamos en la imagen anterior es muy similar al que vemos en esta, en una extensión mucho mayor. No quiere decir que para llevar a cabo esta construcción únicamente dispongamos de los 4 o 6 operarios que tenemos ahí. Lo que estamos haciendo es adelantarlos. Los estamos trasladando a una fábrica, a un proceso industrial mucho más planificado, donde están trabajando, es decir, los elementos están de una manera preconstruyendo. Pero queremos ir un poco más allá, no quedarnos en un término que quizás no sea suficientemente justo con lo que estamos tratando de introducir. Estamos hablando de una construcción industrializada. Vamos a seguir profundizando en el concepto. Volviendo otra vez a hacer este ejemplo comparativo, una imagen más cercana, aquí estaríamos hablando de nuevo de una estructura hecha in situ, con ciertas indefiniciones. Esto, hombre, no es que sea algo que podamos asegurar habitual, ahí cómo se rompe la línea vertical del pilar, pero tampoco nos extrañaría si nos lo encontramos en una obra. Y esto al final conlleva seguramente la necesidad de reforzar el pilar, de hacer que haya una desviación en el tiempo o de lo que inicialmente estaba previsto en el proyecto. Y aquí, en cambio, estamos hablando de elementos con los cuales tenemos la absoluta seguridad de que la pieza superior de gran tonelaje va a encajar en las armaduras salientes. Para que puedan encajar, previamente, la empresa que ha fabricado los elementos lleva a cabo una serie de controles que indicábamos en la definición anterior, que le permitan asegurar al 100% que la pieza va a encajar. Podría ocurrir de la misma manera excepcional que no encajara, pero la probabilidad es ínfima. Y aquí lo vemos. ¿Se tratan de estructuras, de construcciones iguales? Bueno, entendemos que no, pero esencialmente las seguimos tratando igual. Cuando se piensa en construcción en hormigón, no se diferencia, o lo primero que nos viene a la mente es hablar de una construcción en volumen, in situ, fundamentalmente. Y aquí estamos hablando de algo totalmente distinto. Vamos a tratar de explicar por qué. Volviendo al término de prefabricación, al final, y esto es algo que refleja el término que aparece en la Real Academia de la Lengua, el diccionario español, estamos hablando de racionalización, de economía, de mayores rendimientos, de planificación, de trabajar en entornos más favorables, etc. Pero tampoco debemos de olvidarnos de que estamos trabajando con el mismo material, el hormigón, que es el de mayor uso a nivel universal, y esto viene a responder a que es el que mejor satisface de manera global las exigencias de un buen número de elementos constructivos en aspectos como la mecánica, la durabilidad, la resistencia al fuego, la acústica, etc. Y si unimos ambos conceptos, prefabricados de hormigón, volvemos a lo que indicábamos al principio. Pero como decía, queremos ir dando un paso hacia adelante y que la tecnología o el mercado de la construcción reconozca estas soluciones constructivas como industrializadas, que igualmente es sinónimo de mayor rendimiento, de mayor control, de una calidad
asegurada al hacerlo en fábrica, a tener mejores acabados superficiales e incluso también haciendo una valoración económica, que será un tema también sobre el cual nos detengamos, a mejores precios de la solución final si se aborda con un enfoque de ciclo de vida y no únicamente del coste del elemento en la entrega. Por detenernos aquí en una diferencia, para hacer una clara diferenciación entre ambas tecnologías, pues estamos hablando de mayores incertidumbres frente a una incertidumbre que tenderá a cero. Estamos hablando en un caso de que cada obra es nueva, de que los errores que se cometan difícilmente luego sean tenidos en cuenta frente a otro tipo de construcción en la cual hay un aprendizaje continuo. Difícilmente si te equivocas en un proyecto, en una obra, vuelvas a reproducir el mismo error. Estamos hablando, por un lado, de un tipo de construcción que es más favorable al cambio frente a otra que se basa fundamentalmente en la precisión, etcétera. Creo que nadie duda de que la principal ventaja que aporta la industrialización o la prefabricación, ya sea en hormigón o con otros materiales, es la velocidad de ejecución. Y esto tiene una mayor razón de ser si estamos hablando de obras en curso, los plazos son absolutamente estrictos, que podríamos estar hablando de grandes infraestructuras, de edificios logísticos, comerciales, donde hay que poner al servicio los locales comerciales en un determinado plazo, los estadios deportivos, etcétera. Y luego no solo eso, es el hecho de que la planificación se cumple, o al menos se intenta cumplir con mucha mayor rigurosidad a cuando estemos hablando de una obra convencional donde casi inevitablemente se van a producir retrasos, cambios, etcétera. Hay otro aspecto que quizás no se le conceda tanta importancia, pero que padecemos todos los ciudadanos. Es el hecho de que si una calle que se corta, se desvía por cualquier tipo de reparación, como es el caso de la imagen, que es una solución muy utilizada en Estados Unidos, que es la de reponer los firmes de hormigón con losas prefabricadas de hormigón para que la velocidad de ejecución sea mucho mayor, y eso conlleva una menor alteración, es decir, el caos o el efecto pernicioso que pueda tener en el contorno, lógicamente va a ser menor, y es algo que como ciudadanos creo yo que deberíamos cada vez de demandar más. El hecho de que acabar antes significa que si la obra ha sido financiada externamente, los créditos, los intereses de los créditos de la financiación sean menores. El hecho de que sean elementos que se fabrican en una planta industrial. El principal interesado en que los elementos cumplan con los requisitos en el proyecto es la propia empresa, en este caso el propio prefabricador, para que luego las piezas cuando lleguen a la obra encajen, como veíamos en la imagen anterior. Otros aspectos, estos no son exclusivos, pero prácticamente el pretensado, la técnica del pretensado orientada especialmente a elementos que trabajan a flexión, se concibió fundamentalmente para elementos prefabricados de hormigón. No es lo mismo pretensar un elemento, una instalación fija, una instalación de prefabricados, que hacerlo en un forjado o en un puente a una altura determinada. El trabajar con mejores materiales. La industria del prefabricado, especialmente en las 2 últimas décadas, se ha convertido en un extraordinario laboratorio, en un banco de pruebas de las materias primas con las que trabajamos, con los cementos, con los áridos, las fibras, los aditivos, etcétera. Otro aspecto que cada vez va a ir adquiriendo una mayor relevancia, la eficiencia de los residuos. El hecho de que lo que se prevea en el proyecto se cumpla en la ejecución, algo que parece lógico y de cajón, pero en la realidad no ocurre. Pongo este ejemplo bastante gráfico de una tesis doctoral de un arquitecto brasileño que, habiendo hecho un intenso estudio, recabó datos de los residuos que se generaban en edificios construidos de manera convencional y determinó que por cada 3 edificios que se construían se generaban residuos para haber construido un 4.º edificio. Esto es algo que, como digo, especialmente las autoridades europeas van a ir impidiendo hasta el punto de que en el largo plazo se prevé que los residuos de construcción y demolición
desaparezcan, o al menos desde el origen cualquier productor, cualquier proveedor de materiales de construcción asegure que al final del ciclo de vida el elemento va a ser reciclable y se pueda reincorporar a una nueva etapa como el mismo producto u otro. La seguridad en obra, el hecho de trasladar los operarios, gran parte de los operarios a la fábrica, a un entorno más seguro, hace que el número de operarios que estén en la obra sea menor y por tanto, los riesgos o los resultados en caso de que se desencadene cualquier incidente siempre sean mucho menores y que haya muchos menos elementos y se construya de manera mucho más secuencial y ordenada. La estética, pues es seguramente una de las características que en los últimos años ha permitido a la industria a la construcción industrializada del hormigón avanzar más con la obtención de nuevas geometrías, texturas, paneles translúcidos, etcétera. Y también fachadas ligeras. Aquí estamos combinando elementos de gran formato con elementos mucho más ligeros que poco tienen que ver, pero siguen siendo igualmente industrializados, como el GRC, el hormigón armado con fibra de vidrio, o el hormigón armado con fibras de acero, el HPC, o el hormigón polímero, etcétera. Y volviendo a la tabla comparativa anterior, quiero volver a detenerme, o me gustaría detenerme, en un aspecto fundamental, y es el que en la construcción tradicional hay una dependencia absoluta de la buena cualificación de los operarios de la obra, de lo que hasta ahora se ha conocido como albañiles, pero desafortunadamente ha sido una profesión que se ha ido diluyendo por el camino. En el caso de la industrialización estamos hablando de montadores, cuyo no significa que no tengan que tener una cualificación, pero el trabajar con las piezas es mucho más sencillo porque tienen una posición previamente identificada. Esto es un dato que aparecía hace un par de semanas en España, que en el último año los costes de mano de obra en la construcción de viviendas se habían disparado un 12%, y esto es consecuencia fundamentalmente que tras pasar una larga y profunda crisis en el sector de la construcción, muchos de los antiguos obreros, especialmente los más cualificados, o bien por edad o bien por decisión personal, ya no están en el mercado, ya no se atreven a volver a estar en el mercado, y eso conlleva que la construcción deba de ir virando hacia técnicas mucho más industrializadas en lugar de una obra que depende mucho más de la cualificación de los operarios que estén en la obra. Pero también hay limitaciones y, lógicamente, también hay que plantearlas. El hormigón ofrece como material masivo un arma de doble filo, es decir, todo lo que es ventajoso por el carácter masivo del hormigón, aspectos, como decía, de su resistencia mecánica, de su resistencia al fuego, en cambio, hace que se reproduzcan elementos pesados y el transporte sea un factor limitante, pero que hay que conocer y saber realmente referenciarlo. No obstante, cada vez se van logrando, especialmente con la mejora de las infraestructuras que permiten llegar más lejos y también con la mejora de los materiales que permiten hacer elementos más livianos, el llegar más lejos. Pongo aquí el ejemplo de una viga que se fabricó hace solamente 2 años en España para una instalación de 55 metros de longitud, que no es poco. El hecho de que haya empresas que produzcan esos elementos, indicaba con el ejemplo de las losas de hormigón para la reposición de firmes, que al menos yo no conozco más allá de Estados Unidos, en otros países en que se utilice. El coste de la mano de obra, la industrialización de hormigón donde más asentada está es en economías más pujantes, más potentes, porque la influencia que tiene la mano de obra no es tan importante como sí lo puede ser en este tipo de economías. Y esto un poco se refleja en los rendimientos de las obras. En una obra en un país quizás con una economía menos desarrollada, no importa tanto el tener más operarios en la obra. En el caso de países con economías más potentes, lógicamente, la industria ofrece una estabilidad que la obra no ofrece de la misma forma.
También es importante, y saliendo un poco, el desmitificar cierta connotación peyorativa que puede tener el término prefabricado, que aunque estemos hablando de industrialización, no podemos huir. A veces se entiende o se malinterpreta y se le dota de cierto carácter negativo, de construcción provisional, de escasa calidad, pero en cambio estamos hablando de mucho más industrializada, de preconstruir, de llevar a la fábrica la producción de la mayor parte de los elementos productivos que de otra manera se fabricarían en la obra. Y la pregunta que nos hacemos, igual si le llamáramos de otra manera se entendería mejor. Si en lugar de elementos prefabricados de hormigón le habláramos de productos de hormigón, o de preconstrucción de hormigón, o de puzzles de hormigón, quizás entendería que los emplearían más. No lo sabemos. Estamos haciendo aquí un pequeño esfuerzo por desmitificarlo. Y por hacer un repaso lo más rápido posible de los distintos campos de aplicación, entendemos que se conoce, pero en edificación prácticamente cualquier tipo de edificio es susceptible de utilizar elementos prefabricados de hormigón, y en el caso de la obra civil casi que podríamos únicamente exceptuar a las presas o las torres de refrigeración, en las cuales estamos hablando de grandes volúmenes de hormigón y no es a priori factible o competitivo técnica y económicamente el trocear, el dividir en distintos componentes para ensamblarlo en la obra. Haciendo un repaso rápido, como digo, de las soluciones o de los elementos que se destinan, habría que empezar por el gran prefabricado, el prefabricado pesado, destinado fundamentalmente a la ejecución de estructuras, ya sea de edificios o de estructuras, y a los cerramientos. Normalmente, o prácticamente en todos los casos, son elementos de hormigón armado y o pretensado. Estamos hablando de empresas que pueden estar especializadas en hacer uno o pocos productos, hasta empresas que entregan llave en mano, es decir, hacen la construcción por completo. Aspecto que también hay que tener en cuenta es que cada fabricante suele tener sus propios modelos, sus propios catálogos de producto, y como indicaba, el peso, el volumen es un factor limitante que hay que conocer. Indicando las soluciones quizás más conocidas, están muros de contención, estamos hablando de puentes en cuya configuración puede haber un mayor o menor número de elementos prefabricados, estamos hablando de túneles y estamos hablando de tuberías, uno de los elementos de mayor recorrido histórico. Y más recientemente también cada vez más se empiezan a utilizar elementos prefabricados para hacer los soportes de los aerogeneradores, a medida que se han ido requiriendo mayores potencias de generación eléctrica. Por otro lado, estamos hablando también de prefabricados más pequeños, más livianos para la obra civil, como las traviesas. En España y en los principales países que han acometido grandes líneas de alta velocidad ferroviaria, solamente se homologan traviesas de hormigón. Las barreras New Jersey de los márgenes de la carretera, igualmente, en un porcentaje muy elevado ya se recurre a este tipo de sistema por las garantías que ofrece, las pantallas acústicas, pasarelas, muros de contención con bloques, etcétera. Y en edificios podemos ir hasta encontrarnos con una estructura totalmente prefabricada o, vuelvo a insistir, totalmente industrializada en hormigón. Aquí seguramente, exceptuando a la edificación residencial, que estamos hablando de longitudes por norma general mucho más cortas, en espacios mayores como centros comerciales, edificios logísticos, etcétera, la industrialización en hormigón ya casi podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que es la opción preferente. Aquí es importante destacar que la empresa que participa cada vez más actúa como una externalización del proyecto, ya sea de la ingeniería o de la arquitectura. Y esto es algo que se debe de valorar en su justa medida, porque de alguna manera se está descargando dicha responsabilidad en la labor de la empresa prefabricadora, en el cálculo, en el dimensionamiento, etcétera, de todos los elementos que conformarán la construcción definitiva. Los forjados, que es seguramente una de las categorías de productos que
que más ha avanzado. Nos vamos a quedar con las placas alveolares, estos elementos tan conocidos que no solamente se utilizan en los forjados de los edificios, pero que permiten llegar a luces considerables, incluso de 20 metros, que es una opción también muy, muy interesante en espacios donde se requiera lograr espacios más diáfanos. En fachadas, igualmente, como decía anteriormente, las posibilidades cada vez son mayores. Me detengo en la imagen de la derecha, un rascacielos en Manhattan, en Nueva York, que se ha llegado a colocar paneles completamente, toda la envolvente del edificio, hasta 82 alturas. Son más de 200 metros de altura y la elevación de los elementos aparentemente no ha sido un problema insalvable. E incluso podemos ir a habitación de fachadas, un sistema como el de la imagen, de fachada ventilada de hormigón polímero, que ha permitido rehabilitar energética y estéticamente por completo el edificio que ya tenía cerca de 50 años. Elementos que seguramente en los próximos años terminen por imponerse. Los paneles portantes, que hacen simultáneamente la función de estructura y cerramiento y permiten agilizar todavía más los plazos de ejecución. Y llegando ya a una industrialización absoluta de la construcción, lo que sería la construcción modular mediante módulos que se fabrican en una planta industrial, que se trasladan a la obra y que reducen al mínimo posible las tareas a llevar a cabo en la misma, con lo que ello conlleva en posibles retrasos, indefiniciones o imprecisiones geométricas, residuos, etcétera. Y soluciones pues más vanguardistas que tampoco, bueno, a título un poco de ejemplo, las posibilidades que puede ofrecer el hormigón. E incluso soluciones más disparatadas como esta de la imagen, utilizando vigas, las cuales un conocido arquitecto español hizo su casa y estudio de arquitectura, incluso destinando una viga artesa para hacer la piscina. Pero tampoco nos debemos de olvidar del pequeño prefabricado, elementos más estándar, más conocidos, que por sí mismos no forman la construcción, pero que cada uno de ellos forman parte de un puzzle más amplio. Podemos hablar de adoquines, de baldosas, bordillos, para pavimentos, bloques para hacer mampostería, mobiliario urbano, vallas, e incluso para uso doméstico como encimeras. Las posibilidades son enormes y aquí en este caso el peso ya no es un factor limitante como era en el anterior. Y volviendo otra vez a las reflexiones a las que invitamos, en mi experiencia ya más de 10 años trabajando en el sector del prefabricado de hormigón, siempre se alude a qué es la construcción del futuro, y el futuro parece que nunca termina por llegar. Nosotros entendemos que ya ha habido un recorrido enorme, ya hay historia previa. El concreto, el hormigón o la prefabricación en realidad lleva más de 150 años. Se ha avanzado enormemente, la tecnología, los medios que tenemos a nuestra disposición son cada vez mejores, las infraestructuras que hemos ayudado a generar también nos permiten llegar más lejos, etcétera, pero lo que hay que destacar sobre todo es el conocimiento. Ahora sabemos, conocemos o sacamos un mayor provecho al material que tenemos en nuestras manos, hasta el punto de que ya no tenemos que recurrir a hacer los ensayos encima de una tubería, como ponía en la imagen anterior, como se hacía hace, incluso le podemos dar otra finalidad. Y aquí yo creo que es importante el que nos detengamos en, no sé exactamente los asistentes el perfil que tienen, pero una de las preguntas que solemos recibir en la asociación es qué tengo que hacer o a quién tengo que recurrir si estoy valorando la introducción de un elemento prefabricado, un sistema industrializado en hormigón en mi proyecto. La primera respuesta es contar con el asesoramiento, la experiencia, la capacidad de una empresa que conoce el producto, los sistemas y le puede sacar el máximo provecho. También es importante el hecho diferencial frente a la construcción convencional, que los elementos, los sistemas, hay que trocearlos, hay que dimensionar o despiezarlos
para que luego en la obra se ensamblen unos con otros. Y aspectos que también hay que tener en cuenta. Hay que ser compatibles en el espacio con otros sistemas o instalaciones que pueda tener el edificio o la propia infraestructura. O si queremos ir mucho más allá, podemos formarnos, que como decía al principio, era un poco la excusa de la celebración de esta sesión técnica. Hasta ahora, una de las grandes carencias que ha tenido la industria, yo diría que a nivel mundial, es que la prefabricación, la industrialización en hormigón apenas tiene un tratamiento particular en las enseñanzas de ingeniería y de arquitectura. Y fue la razón que hace unos años nos llevó con el apoyo de Structuralia como centro de formación online de mayor relevancia en los países de habla hispana, al tratar de ir poco a poco salvando este desfase o esta carencia que hemos tenido hasta ahora e ir apoyando o buscando la forma de ir creando nuevos profesionales con que abastecer a la industria. Hasta ahora, la carrera en el prefabricado se hacía si tenías la oportunidad de tener una trayectoria dentro de una propia empresa, nunca viniendo desde fuera. Y esto es algo que poco a poco empezamos a solventar y es el objetivo. Y por tener un poco la oportunidad de explicar este nuevo máster de construcción industrializada en el hormigón que se inicia la próxima semana, el jueves día 15 de marzo, aunque hay previstas aproximadamente una edición por cada trimestre del año, ver un poco por encima en qué consiste. Se compone de 4 cursos, uno primero general, en el cual se hace un repaso total a todo lo que es la industrialización en hormigón, todos los principios básicos que hay que tener en las distintas fases, el diseño, la fabricación, el transporte, la construcción, mantenimiento y el ciclo de vida completo. El segundo curso es de diseño, orientado a establecer las nociones más bases suficientes para poder abordar cualquier diseño, ya sea de un edificio, de una infraestructura o de un espacio urbano, en el cual se introduzcan sistemas constructivos industrializados en hormigón, y un tema diferencial que es la introducción a la metodología BIM. La metodología BIM, poco a poco, va a ser la técnica o la forma que va a imperar en cualquier proceso, proyecto y ejecución de cualquier construcción. Aquí en España lo estamos viendo que es un fenómeno imparable e irreversible. Me voy a detener aquí porque entendemos que es uno de los temas diferenciales que hemos incorporado al máster. Quizás no venga al caso el entretenernos en exceso, porque ya hemos hablado en una sesión técnica anterior, pero es una tendencia que lógicamente tenemos que atender. Podemos ser activos o ser reactivos. Y por otro lado está la sostenibilidad, de la cual hablaremos a continuación. Pero por detenernos un par de minutos en lo que aporta BIM o cuáles son las líneas maestras de a lo que conduce BIM, y ver de qué manera la industrialización en hormigón encaja con esta nueva manera de proceder, lo primero que invita es a trabajar de manera coordinada, a pasar de trabajar con planos a trabajar con modelos virtuales en 3 dimensiones, a tener un mayor control de toda la información que se va generando a lo largo del proyecto y a continuación la ejecución, a incorporar a que los proyectos estén mucho más estudiados y la precisión sea algo totalmente incuestionable. A diferencia de la construcción que hasta ahora, los proyectos a continuación, durante la fase de ejecución, hay cierta aceptación de que se pueda ir modificando, ya sea de forma interesada o por aspectos que no quedaron debidamente contemplados en el proyecto. BIM impone mucha mayor rigurosidad en la fase de proyecto. También es importante el insistir en el hecho de que está mucho más orientado a los edificios, donde aunque estemos hablando por lo general de construcciones de menor tamaño que las infraestructuras, hablamos de un mayor número de componentes que son potencialmente colisionables. Me gusta poner este ejemplo del electricista que aparentemente, aunque el proyecto le indique dónde tiene que colocar el enchufe,
cuando lleva a cabo la instalación, se le concede cierta flexibilidad para colocar, crea conveniente, y eso es algo que con BIM se trata de erradicar. Hay que respetar la geometría, hay que respetar la posición de cada elemento, porque cualquier desviación pudiera alterar cualquier otro elemento tal y como quedaba previsto en el proyecto. Llevándolo al terreno de la industrialización en hormigón, quizás con esta imagen, estas dos imágenes comparativas, se pueda apreciar mejor. En la imagen de la derecha, que es una estructura hecha in situ, aunque el proyecto se hubiera hecho en BIM y todos los elementos tuvieran una geometría perfecta, el error, la indefinición geométrica, casi siempre es inevitable. Imaginémonos esta rebaba que sale aquí en esta arista, en este encuentro entre este forjado y esta viga, supongamos que viga, esta rebaba que pueda tener 2-3 centímetros, si en el proyecto quedaba previsto el pasar un tubo yendo a tope por esta arista, estaríamos obligados en la fase de construcción a trasladarlo, a moverlo 3-4 centímetros para salvar este espacio. Si además luego estaba previsto colocar un elemento, una partición interior, tendríamos también que moverlo. Esto va contra los principios de BIM, a diferencia de la construcción industrializada, en la imagen de la izquierda, que independientemente de que el proyecto se haya hecho en BIM o no, la precisión geométrica es imprescindible para que las piezas luego puedan encajar. De esta manera, estamos convencidos de que la introducción paulatina de la metodología BIM debería de ir favoreciendo una mayor apuesta por las soluciones industrializadas, ya que ofrecen muchísimas más garantías de que los elementos luego van a ser colocados tal y como se definió en el proyecto. Ponemos un ejemplo de una construcción reciente aquí en España, a las afueras de Madrid, un nuevo, para la cadena IKEA, un edificio casi industrializado en hormigón, más de unos 65.000 metros cuadrados de forjado, una construcción muy ambiciosa que llevó a cabo una de nuestras empresas asociadas, Precon, y que se hizo con un software, Tecla, que está plenamente adaptado a la metodología BIM y que permitió despiezar hasta el componente más insignificante de la infraestructura. Esto es una información imprescindible para que el fabricante, que aún aquí hace una labor casi diría más de proyectista que de fabricante, pudiera el reproducir en fábrica todos los elementos que luego llevaba la obra para poder instalarlos. Las imágenes un poco revelan la armonía entre lo definido en el proyecto, con el apoyo de la herramienta, del software, y la construcción. Pero sobre todo me voy a detener en los datos, en las conclusiones, el balance que hizo la empresa al terminar esta primera gran obra hecha completamente con la metodología BIM. La reducción de tiempos de ingeniería, un 35%, y era una obra casi, y especialmente la detección de errores en el diseño, un 75%. Esto conlleva a que en la obra la aparición de cualquier error que vaya a implicar una desviación en tiempo y en costes casi se reduzca a la nada. Y esta es una de las dos grandes ventajas, diría, aparte de la agilidad en la ejecución, que ofrece la industrialización en hormigón. Y destacar el hecho de que la obra donde se define es en el proyecto. Y volviendo a lo que el encaje que debe tener el prefabricado o la industrialización en hormigón, en la continuidad en la información. La última pieza, esta pieza que se va a colocar, tiene que corresponder con lo que se dijo en el proyecto. No puede haber ninguna alteración de la información en las etapas intermedias. Y esto es a lo que aboga BIM y el concepto sobre el cual se basa la industrialización en hormigón. Y aún diríamos más, el hecho de poder generar las órdenes, los pedidos de fabricación de los elementos, que es un aporte diferencial que ofrece la industria de los prefabricados de hormigón. Y la pregunta que nos volvemos a hacer es si la metodología BIM ayudará a la concepción que tenemos de la construcción en hormigón. Nosotros estamos convencidos de que sí. Retomando y explicando ya muy rápidamente a qué se dirige el máster, el tercero de los 4 cursos está orientado a los procesos, a los aspectos
inherentes a la labor de la fábrica o a la labor de la obra, ya sea como agentes que trabajan dentro de la industria o agentes externos que en su desempeño profesional tratan con sus sistemas constructivos industrializados de hormigón. Y por último, ahí hay un pequeño error, sería el cuarto curso de ciclo de vida, orientado a la sostenibilidad, a valorar o a sacar el máximo provecho a estas características que ofrece la industrialización en hormigón, ver su encaje en los sistemas de certificación de la sostenibilidad como las metodologías LEED, BREEAM, etcétera, y su posible integración dentro de las ciudades inteligentes. Todo esto es, aparte de la metodología BIM, la construcción sostenible, seguramente la otra gran tendencia que poco a poco va dominando la manera de entender la construcción, puesto que está más que constatado de que hay un margen de mejora notable. Lo ponía antes con el ejemplo de la generación de residuos en aquellos 3 edificios. Esto es algo que debe mejorarse. La característica de sostenible no es un atributo que haya que añadir a lo que es la industrialización, sino que ya hay aspectos que de por sí ofrecen la posibilidad de rentabilizarlo y de adaptarse a un diseño que abogue por una construcción más sostenible. Me voy a detener únicamente en 2, el de los residuos. El hecho no solo de que generamos menos residuos, las obras son menos generadoras de residuos, sino que además en la fabricación de los elementos, los cementos, etcétera, son cada vez, o casi diría que es la principal industria sumidera de residuos procedentes de múltiples actividades industriales previas. Pongo el ejemplo de restos de neumáticos, en cuyo caso se han encontrado una salida factible como sustituto parcial del árido, cáscaras de mejillón, huesos de aceituna, etcétera. Hay numerosas investigaciones en este aspecto. Y por otro lado, la descontaminación es algo, una prestación, una tecnología cada vez más pujante, en la cual, de una manera natural, a la mezcla del hormigón se le añade otra sustancia, la más conocida y que tiene un mayor potencial es el óxido de titanio, que en el elemento ya colocado permite que haya cierta depuración de los gases contaminantes, especialmente de los óxidos de nitrógeno, que son los procedentes fundamentalmente de los tubos de escape de los vehículos diésel y son sobre los cuales muchas de las políticas a nivel local establecen que haya ciertas restricciones de tráfico cuando se superan ciertos niveles. Es decir, es una tecnología que sin hacer ninguna modificación sobre el propio elemento se le consigue atribuir una nueva prestación y que el elemento esté activo durante su fase de servicio. Y llegamos ya al final. Hemos intentado en poco menos de una hora hacer un repaso muy genérico de lo que es la industrialización en hormigón. Este ejemplo intenta trasladar toda la fuerza o todo el potencial que ofrece la industrialización en hormigón. Esto es un edificio que se ha construido recientemente a las afueras de Barcelona. Es para una conocida multinacional, que me voy a animar a decir cuál es, Amazon. Amazon, para aquellos que sean clientes, sabe que es una gran plataforma en la cual puedes comprar prácticamente cualquier producto de consumo, hasta el punto de que recientemente han empezado a vender casas. Y Amazon, sobre todo en lo que se diferencia frente a otros modelos de negocio, es en la rapidez de entrega y en la calidad de la entrega. Es decir, si un producto te llega defectuoso, al menos yo en mi experiencia personal, se avisa, te lo vuelven otra vez a recoger, ni te preguntan y en el mismo día lo tienes ya sin ningún tipo de defecto. Es decir, lo que ellos ofrecen también lo demandan para sus obras. Ahora mismo se está haciendo otra gran obra para Amazon que supera a esta, un gran centro logístico cerca de Madrid, y se está haciendo enteramente con elementos industrializados de hormigón, tanto fachada como estructura, con la participación de empresas asociadas nuestras. Es decir, la sociedad cada vez demanda
soluciones más rápidas y con una calidad asegurada. Y esto es lo que ofrece la industrialización en hormigón. Pero también al mismo tiempo las cosas tienen que ser bellas, tienen que entrar por la vista. Esto es en la misma instalación de Amazon cerca de Barcelona. Son 5 garitas de seguridad que están distribuidas en el contorno del recinto y que se han hecho con la participación de otra empresa asociada nuestra que simulan la caja de embalaje y se ha hecho con hormigón armado con fibra de vidrio, con paneles. Bueno, la imagen revela las posibilidades que ofrece. Y con esto concluyo. A pesar de que decía que ya ha habido historia y que esperemos que queda mucho futuro, queremos pensar que queda mucha historia por escribir todavía y nuestro pequeño granito de arena esperemos que sea la divulgación y estamos convencidos de que cada vez más los profesionales vayan teniendo cierta sensibilización hacia especializarse, conocer mucho mejor todas las posibilidades que ofrece la construcción industrializada en hormigón y bueno, el hecho de que hoy estemos aquí ofreciendo esta sesión técnica lo pone un poco de manifiesto, igual que el máster y otras actividades técnicas para los que nos siguen más habitualmente y que participan en ellas. Dejo ahí mi correo electrónico a lopez@andece.org. Estaré encantado de atender cualquier consulta, incluso cualquier crítica constructiva, siempre es bienvenida, siempre nos ayuda a mejorar, a aprender, a conocer mejor cómo funcionan las cosas. Y yo no sé si, José, si hay posibilidad de que alguien pueda formular alguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta para Alejandro, yo le habilito el micro y si quiere la cámara. ¿De acuerdo? No sé si había alguien antes que había levantado la mano. También tenéis un chat donde pone abajo chatear, pues si no la queréis comentar, pues lo podéis escribir. Yo se lo leo a Alejandro. No sé, en estos casos no sé si es porque ha quedado muy claro, porque hemos aburrido a la audiencia, pero bueno, insisto en que está ahí mi correo electrónico. Atendemos cualquier consulta relacionada con nuestra actividad profesional de la industrialización en hormigón. Yo creo que por aquí hay algo. Sí. Sí, me está preguntando si estamos grabando la vídeo. Sí, la estamos grabando, Sergio, ¿vale? Se ha grabado, digo, y os la enviaremos. O la enviaremos a todos los que habéis asistido. Pregunta aquí, ya respondo a Francisco Javier Lledó. En cuanto a software de modelado BIM, ¿cuáles pueden ser los que se están imponiendo más en España entre las empresas del prefabricado? Yo destacaría por encima de todas Tecla. Tecla que comercializa en España, en Latinoamérica y en algún otro país Construsoft, que es una empresa adherida a nuestra. Vamos, si tienes curiosidad de contactar con ellos, me envías un correo y te facilito el contacto. El Revit, preguntan luego por continuar con esto. Revit es el programa, vamos, lo que dicen especialmente los proyectistas, los arquitectos, en el 90%, al menos aquí en España, y yo creo que también fuera, es el que se sigue, pero para diseñar el edificio. Los software llevan ya años buscando la manera de que sean interoperables, es decir, que tú, si por la razón que sea en tu empresa tienes licencia de Revit y quien está haciendo, por ejemplo, la instalación tiene otro programa, por la razón que sea, que los archivos sean legibles por un programa y por otro. Ahora, si me preguntáis por el software que está que ha avanzado más y que está mucho más particularizado para el diseño o el despiece de estructuras prefabricadas y también en fachadas, es Tecla, sin lugar a dudas, pero es combinable con Tecla. Luego pregunta aquí Omar,
aunque no entiendo muy bien, en un expediente técnico se puede ya considerar sus elementos prefabricados. Entiendo que se refiere a que si en el proyecto ya hay que contemplar definir los elementos prefabricados. Es lo que insistimos, el prefabricado o la industrialización hormigón tiene que venir definida desde el proyecto. Hay un efecto hiperverso. El elemento prefabricado no es nada amigo del cambio. Si cualquier unidad se modifica a lo largo del proyecto, se cambia, el encaje que pueda tener es más complicado, hay que alterar. Por eso el hecho de BIM va a forzar todavía más a que los proyectos, al menos en los primeros años de implantación, sean mucho más estudiados, pero luego van a tener ventajas. Muchos de los problemas que posteriormente salen a la luz durante la ejecución por piezas que colisionan, porque una iba estaba destinada por un espacio y pega con otra, esto teóricamente debería de evitarse. Y como indicaba, los elementos prefabricados se basan en la precisión, y la precisión se debe de definir durante la fase de proyecto. No sé si entiendo que respondo a la cuestión que plantea. ¿Alguna pregunta más? Bien, buena pregunta. Francisco Javier Lledo indica que aunque venga definido en el proyecto, después hay que adaptarlo al catálogo propio de cada prefabricador. Evidentemente, por eso insistía, lo primero que indiqué a la hora de llevar a cabo un proyecto es contar con el prefabricador para buscar ahí un equilibrio y que el proyecto se adapte. Y es la forma de proceder. No existe estandarización de elementos. El único caso que yo conozco de elementos estandarizados son los perfiles ASTO, que son elementos de puentes, vigas de puentes que se hacen en Norteamérica. Es algo que seguramente es algo que la industria tenga que resolver algún día, igual que ocurre con los perfiles metálicos, que tú puedes llevar el proyecto y luego quien se encargue de la producción e instalación de los elementos venga a continuación. Pero esto, igual que decía antes, con el hecho de que el hormigón sea un material masivo, por un lado es conveniente y por el otro lado es un factor limitante. Aquí permite, si bien el proyecto tú no puedes saber a priori, no puedes definir el proyecto del todo, salvo que cuentes ya con la labor, la intervención del prefabricador. Por otro lado, permite el optimizar secciones. Unos días, de hecho, estaba con un buen amigo, asesor técnico, que consiguieron recalcular un forjado también de un edificio de IKEA en Valencia, por una cuestión de diseño, de la resistencia al fuego, que cambió a mitad de proyecto por exigencia del cliente. Hubo que recalcular todo el forjado y se consiguieron mantener, se cambió de empresa prefabricadora y se consiguió mantener el canto de los elementos modificando la posición de los cables. Pero fue teniendo en gran medida la intervención del prefabricador. Entonces, yo creo que por eso indicaba durante la exposición la importancia de conceder que se valore el esfuerzo, la capacidad que aporta una empresa prefabricadora. No es únicamente una empresa que provee materiales de construcción, sino que es mucho más. Y por eso insistimos en el término industrialización, que va ligado a todo el ciclo, a todo el proceso de cualquier obra, desde que se define el elemento hasta que quede instalado. Espero también un poco responder a la pregunta. Sin duda, pero esto requerirá un gran esfuerzo y poner de acuerdo a mucha gente y no únicamente en un país. Eso nunca es fácil y mucho menos inmediato, pero sí que tienes toda la razón. Bien, pues si no hay más preguntas, pues bueno, pues damos por finalizada la videoconferencia. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todos los asistentes. Confirmaros que os enviaremos en estos días esta videoconferencia grabada. Tendréis ahí mi correo electrónico y bueno, pues para cualquier tipo de duda
pues ya sabéis que me podéis escribir a mí o a Alejandro directamente, ahí os pone su correo. Y bueno, pues seguimos, estamos en contacto en estos días, ¿de acuerdo? Pues nada, gracias a todos por la paciencia y por la hora que era. Espero que haya sido vuestro interés y gracias a Structuralia por habernos dado todas estas facilidades para llevar a cabo la sesión. Un saludo. Un saludo a todos, a ti, gracias a ti Alejandro y bueno, pues hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego.